Gracias y paz a vosotros, estimados hermanos y amigos de las plataformas Facebook, YouTube, etcétera, quienes tendrán la oportunidad de ver esta lección que estamos comenzando el día de hoy, de un curso que estamos llevando a cabo con respecto a la introducción a la teología cristiana. Con la lección de hoy son 13 lecciones y hoy finalizamos este curso que Dios nos ha permitido realizar para su gloria. Así que sean todos bienvenidos. Y la última lección de hoy, con la ayuda de Dios, nos haremos cargo de la pregunta que dice, ¿qué es el sistema de la neortodoxia? ¿Qué es el sistema de la neortodoxia? Solamente para aquellos que pudieran ver y que no hayan visto las lecciones anteriores, todas las lecciones están alojadas en mi canal de YouTube, se titula con mi nombre, Freddy Angulo. Usted vaya ahí a la categorización de Introducción a la Teología Cristiana y va a encontrar todas las lecciones, incluida la del día de hoy, si Dios así lo permite. Lección 13. Eh, Pertenezco al Ministerio Casa del Noble y me congrego en la iglesia en Valdivia por la gracia de Dios. Así que vamos a ya a comenzar con esta última lección. Es importantísimo entender la presente lección y en realidad están todas conectadas con las lecciones anteriores, ¿ya? Así que si algo no entiende hoy, repase las anteriores para que así pueda comprender de mejor manera. Bueno, tenemos la primera ponencia, vamos como usted la puede ver en pantalla, ¿cierto? Usamos el método de pregunta y respuesta porque pensamos que es más pedagógico en pro de una mejor comprensión, ¿ya? Todas las lecciones están en ese formato, preguntas y respuestas. Y también decir que esta, como bien dice la primera palabra, es una introducción. Eso significa que siempre van a quedar cabos sueltos. Pero es un primer curso para que le sirva a usted de motivación para que emprenda una carrera de aprendizaje en estos mismos temas. De hecho, podríamos hacer un curso solamente de una lección si nuestra lógica fuera profundizar. Pero siempre la pedagogía, cuando se basa en introducciones, lo que busca básicamente es dar una panorámica de los temas, una panorámica de los temas. Así que ese es uno de los propósitos de este curso, formar, entregar fundamentos, entregar lineamientos generales sobre los cuales los estudiantes de teología se guiarán y profundizarán en su estudio autodidacta propio, etcétera, etcétera. Vamos a Pito, ahí está. Vamos a dar la panorámica de esta lección, como es nuestra costumbre, contenido, tenemos la introducción. El primer punto es concepto de la neortodoxia. Concepto de la neortodoxia. Hay que dar un cierto marco conceptual siempre cuando uno va a hablar de algún tema, para que la gente en alguna medida sepa de qué estamos hablando. El segundo punto, la teología propia y la neortodoxia. La teología propia y la neortodoxia. Estoy usando categorías de la teología sistemática para esgrimir la pedagogía, porque la teología propia es una categoría de la teología sistemática. Punto 3, la bibliología y la neortodoxia. La bibliología y la neortodoxia, aquí también tengo otra categoría de la teología sistemática, doctrina de la Biblia en este caso, y vamos a verla llegado el momento. Y una conclusión. 3 puntos. Esta cuestión de la neortodoxia es bien profundo, bien profundo. Se necesita mucho tiempo para que usted logre entender algunas cosas. Por esa razón yo solamente estoy dando los fundamentos, ¿ya? Estoy dando los fundamentos, y eso no significa ser simplista, sino que dar los fundamentos, pero de la mejor forma posible. Entramos a la introducción, y aquí tenemos el personaje característico que nos ha acompañado en todas las lecciones, ¿cierto? Nos ha acompañado en todas las lecciones, el sujeto de estudio, el sujeto cognoscente, y el objeto de estudio, que es la Biblia, la palabra de Dios, la eterna, la inerrante, la infalible, ¿cierto? El objeto de estudio en este caso, y en el módulo 3 hemos venido viendo 4 sistemas teológicos. El primero es qué es el sistema católico romano,
ya lo hemos visto, ¿cierto? El segundo sistema teológico es qué es el sistema protestante evangélico, qué es el sistema protestante evangélico, ya pasamos por ahí. El tercer sistema teológico que vimos fue el anterior a esta lección. Respondíamos a la pregunta, ¿qué es el sistema liberal racionalista? Que es necesario refrescar y recordarnos porque para entender a nivel de contraste con la actual lección que voy a dar por la gracia de Dios. ¿Y qué es el sistema de la neortodoxia? Ese es el que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué es el sistema de la neortodoxia? ¿Cierto? Bien, entremos en ruta directa. Esta es una imagen de la Primera Guerra Mundial y vamos a leer lo que puse acá. Dice así: pocos años después, esto es importante, pocos años después de la Primera Guerra Mundial, ya que se llevó a cabo desde 1914 a 1918, 1914 a 1918, nace un movimiento teológico conocido popularmente como la neortodoxia. Así que cronológicamente hablando, ubíquese eh, en los comienzos del siglo XX, ¿ya? No nos olvidemos que el sistema teológico liberal racionalista que vimos en la lección anterior, básicamente estaba basado en el siglo XIX, ¿ya? Entonces ahora entramos al siglo XX. Y repito, ya pasado unos años de la Primera Guerra Mundial, nace un movimiento teológico conocido popular como la neortodoxia. Vamos a entender qué significa neortodoxia. Por ahora simplemente recuerden. Dice, no obstante, también ha sido conocido por otros nombres, o sea, este sistema de la neortodoxia también en la academia teológica ha sido conocido por otros nombres eh, que veremos más adelante. También dice, este movimiento surgió, esto es importante para entender este sistema teológico no solo en su contenido, sino en su contexto histórico, ¿ya? Porque los sistemas teológicos son reaccionan a ciertas situaciones históricas. Bueno, este movimiento surgió como una reacción al liberalismo teológico, que es el sistema teológico que vimos en la lección pasada. Es una reacción al liberalismo teológico que rendía tributo idolátrico al racionalismo. ¿Se acuerda que hablábamos de las emociones, hablábamos de la razón, hablábamos de la conciencia, ¿cierto? Que el liberalismo teológico tenía como autoridad a estas tres categorías, a tres facultades del alma, y simplemente juzgaba a la Biblia, criticaba a la Biblia. Para el liberalismo teológico la Biblia no era una autoridad, ¿ya? Esto también contrástelo con la lección antes de la teología liberal, que fue el sistema teológico protestante evangélico, y así con el sistema católico romano. Otra cosa que quería resaltar y recordar es que una reacción al liberalismo teológico que rendía tributo idolátrico al racionalismo. Es decir, los postulados del liberalismo teológico básicamente era idolatrar la razón, adoraban a la diosa razón, tenían como fundamento las facultades del alma, era subjetiva, era una teología subjetiva. El sistema teológico que vamos a ver hoy en día también es subjetivo, ¿ya? También es subjetivo. Así que hay una estrecha relación con el liberalismo teológico, pero también hay contrastes, ¿ya? Eso es importante. Eh, entonces, quiero que entendamos algo, hermanos. Cuando la neortodoxia, lo que quiera que esto signifique, y que es lo que vamos a ver en esta lección, la neortodoxia nace en un contexto donde ya hay tres bailarines en la pista. Está la teología católica romana, está la teología protestante evangélica y está la teología liberal. Ellos ya están en la arena teológica histórica, ¿cierto? Y en ese contexto aparece la neortodoxia. La neortodoxia reacciona contra el liberalismo. ¿Ya? Digamos, eh, quiero mostrar aquí unos personajes porque eh, este movimiento de la neortodoxia
si bien es cierto, tiene ciertos elementos que son comunes a todas las manifestaciones dentro del movimiento, no obstante, es un movimiento disímil, es decir, tiene varias ramas, en algunas cosas están de acuerdo todos los teólogos, en otras cosas difieren, etcétera, etcétera. Así que yo voy a presentar los principales avatares o teólogos que han escrito obras en pro de la neortodoxia y que han influido en el pensamiento de muchas personas y las implicancias son eh, peligrosas, peligrosas. Bueno, aquí tengo a Soren Kierkegaard, que es un filósofo, ya un filósofo danés conocido como el tábano de danés. Él, si bien es cierto, no es un teólogo que propiamente tal escribió obras de la neortodoxia, sin embargo puso los fundamentos teológicos. Este tipo es conocido como el padre del existencialismo, entre comillas, cristiano. Ya este tipo era súper místico, ya súper místico en su forma de pensar con respecto a Dios. En algún otro momento quizás hablemos de Soren Kierkegaard, porque pone fundamento a mucho quehacer teológico del presente, ¿ya? Ahora vamos a pasar a algunos teólogos que tienen como base a Kierkegaard, su pensamiento filosófico lo tienen como base para hacer teología. Y aquí tenemos a Karl Barth, que es nuestro personaje principal de esta lección. Karl Barth nace, como usted puede ver ahí en la ponencia, en el año 1886, es decir, siglo XIX, y muere en el siglo XX, 1968. Alguien dijo en alguna ocasión que Karl Barth es el teólogo más influyente del siglo XX, y yo estoy de acuerdo. No estoy diciendo que su influencia haya sido positiva en su totalidad, no, porque ha sido muy negativa también. Pero sin embargo, creo que ha sido el teólogo más influyente del siglo XX, a tal punto que incluso gente que se considera conservadora, yo creo que está practicando ideas de Carvalho en las diferentes dimensiones del saber, en la bibliología, en la teología propia, en la soteriología, en cuanto a la doctrina del pecado, etcétera, etcétera. ¿Ya? También tenemos otro personaje que es Emil Brunner. Emil Brunner, junto a Karl Barth, son los principales ideólogos, teólogos de la neortodoxia. No vamos a hablar básicamente de Emil Brunner porque, repito, esto da para mucho. ¿Ya? Vamos a centrarnos básicamente en el padre de la neortodoxia, que es Karl Barth, porque ahí vamos a hacer ciertos lineamientos muy importantes que usted debe tenerlo claro eh, para ser sano en teología. Tenemos también a Rinus Nibur, algo así, así he escuchado que se lee. También es otro avatar de la neortodoxia. Esto solo lo voy a mencionar. Paul Tillich, también famosísimos, famosísimos Paul Tillich, tienen cualquier literatura y veo de repente a muchos conservadores que leen esta literatura e incluso recomiendan a estos personajes y ni siquiera saben dónde se están metiendo. Lo, lo, lo peligroso de la neortodoxia es que tiene mucha verdad, ¿ya? Entonces, como que independientemente que hayan mentiras, como que de repente como que sabe a verdad. Y entonces ahí está el peligro, ahí está el peligro. Los estratagemas del error son más peligrosos en la neortodoxia, a mi juicio, que en el liberalismo teológico, porque en el liberalismo teológico de frentón está equivocado. Pero aquí en la neortodoxia hay como mezclas, ¿ya? Hay mezclas, hay ciertos tejidos de mentiras y verdades, ¿ya? También tenemos a John Robinson. John Robinson, también este ya más actual en comparación a los que he mencionado. Nace en el año 1919 y muere en el año 1983. Así que usted puede ver aquí una panorámica de estos personajes y que tienen como fundamento la filosofía de Soren Kierkegaard, ¿ya? Soren Kierkegaard. Eso es una panorámica, pero yo me voy a centrar en el pensamiento teológico de Karl Barth, de Karl Barth. Quiero poner los fundamentos en ese sentido. Ya, sigamos. Aquí tengo nuevamente a Karl Barth, ¿cierto? Mire, Karl Barth
en el año 1919, ubíquese geográfica e históricamente hablando, después de la Primera Guerra Mundial. Este año es clave para entender el sistema teológico de la neortodoxia desde el punto de vista histórico-temático. ¿Ya? En el año 1919, este personaje lanza una bomba, en el campo o arena de la teología liberal, sistema que ya vimos. Recuerda que exaltaba la razón, exaltaba los sentimientos, exaltaba como autoridad la conciencia, se practicaba teología moralista, etc. Bueno, la teología liberal decía todo lo contrario a la teología protestante evangélica, que basa su autoridad en la Biblia y sola escritura. La teología liberal es un contraste. Esto es importante entender, hermano. Por un lado tenemos a la teología protestante evangélica diciendo que la Biblia es la revelación y que es la autoridad máxima. Corta el queque, como diríamos acá en términos coloquiales. Corta el queso. Sin embargo, como reacción a la teología protestante evangélica, nace el sistema teológico liberal, que en vez de exaltar a la Biblia, exalta alguna facultad del alma, la razón, los sentimientos, repito, la conciencia. ¿Se acuerda de Pepe Grillo? Ahí está la cosa. Ya. Entonces tenemos estos dos sistemas teológicos. Y Karl Barth pertenecía a la teología liberal, pero cuando vino la Primera Guerra Mundial, Karl Barth se decepcionó del sistema teológico liberal. No solo en ese aspecto, en muchos otros también, pero porque la teología liberal exalta la inmanencia de Dios. O sea, lleva la inmanencia de Dios a una forma tan radical que hace identificar a Dios con la creación misma, de tal manera que terminan practicando un panteísmo, es decir, todo es Dios. Por eso que ellos creían que Dios se revelaba en las facultades humanas, o sea, el liberalismo teológico es bien antropológico. Entonces, y muy optimista, ¿ya? Creían que el reino de Dios se iba a manifestar a través del devenir de la historia. Y Karl Barth también estaba en esa lógica. Los teólogos liberales son muy buenistas, creen en las virtudes del hombre, no creen en el pecado original, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Karl Barth se decepcionó de eso a la luz del contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces él comienza a estudiar la Biblia, ¿ya? Karl Barth comienza a estudiar la Biblia, que era lo que ya los teólogos liberales habían dejado de hacer en el sentido de mantener a la Biblia como autoridad. Entonces Karl Barth escribe un comentario a un libro, así como existen hoy comentarios a los libros de la Biblia, de algunos teólogos conservadores, liberales, etc. Karl Barth también estudia un libro en particular y nace un comentario al libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este libro que usted tiene en su pantalla es el iniciador teológico de la neortodoxia. Después vendrán más libros que Karl Barth escribe, por cierto, como la dogmática, etcétera. Pero este libro da el inicio y este libro lo escribió en relación a los comentarios a la carta en el año 1919 y fue una verdadera bomba teológica en el campo teológico de la teología liberal. Y vamos a entender en esta lección por qué fue una bomba. ¿Ya? Yo creo que está claro hasta el momento. Sigamos avanzando. Primer punto. El compendio portavoz de teología del doctor Paul N. dice lo siguiente. Vamos a entender qué es el movimiento de la neortodoxia a nivel conceptual. Dice, el doctor Paul N. dice, la neortodoxia también se conoce como teología dialéctica. Entre paréntesis la explicación, dice, para describir las relaciones divinas y humanas en contraste. Ya. Esta teología de la neortodoxia cree que hay una relación entre Dios y el hombre, pero en contraste. Y eso de ahí que se llama teología dialéctica.
Ya, hay una relación, pero en contraste. También dice, o teología de la crisis. O sea, usted en la literatura teológica puede encontrarla con el nombre de teología de la crisis, teología dialéctica o neortodoxia. Entre paréntesis, con respecto a la teología de la crisis, dice, para indicar que una persona llega a experimentar a Dios, mire, vaya entendiendo las implicancias, para indicar que una persona llega a experimentar a Dios en una situación de crisis. O sea, sí se puede experimentar a Dios, pero en una situación de crisis. ¿Ya? Sigamos. El nombre neortodoxia sugiere una nueva ortodoxia. No nos olvidemos que la ortodoxia era la bandera del sistema teológico protestante evangélico. Ortodoxia significa correcto. O sea, la teología correcta la tenía y la levantaba el sistema teológico protestante evangélico. El sistema teológico liberal era heterodoxo, no era ortodoxo. Desde ahí nace la neortodoxia, es decir, una nueva ortodoxia. El problema no está en la palabra ortodoxia, sino en la palabra neo. Este neo, ¿será igual a la ortodoxia protestante evangélica? Independientemente de que Karl Barth quiso salir del liberalismo e ir al sistema teológico protestante evangélico o volver a los postulados de la reforma, ¿habrá logrado su cometido? Eso es lo que vamos a ver. Desde ya le doy un spoiler. No, no lo logra, pero quiero que se entienda la lógica. Dice, repito, sugiere una nueva ortodoxia, es decir, una nueva forma correcta de teología, que inició con el libro de comentario de la Carta a los Romanos, dice, lo cual implica un regreso a las creencias cristianas ortodoxas después de casi 2 siglos de liberalismo. Claro, siglo XVIII, al final del siglo XVIII, siglo XIX, básicamente fueron el siglo de la teología liberal, racionalista. 2 siglos de liberalismo. Sin embargo, aquí hay un contraste. Sin embargo, ortodoxia es un término equivocado. ¿Por qué? Aunque la neortodoxia toma la Biblia con más seriedad que el viejo liberalismo, retiene los fundamentos del liberalismo. O sea, entre comillas, toma con más seriedad la Biblia, pero no por eso abandona el liberalismo teológico. Es una nueva ortodoxia, pero se queda a la mitad. A fin de cuentas, eso es otra forma de liberalismo, ¿ya? Solo que más mezclada la cosa, más mezclada. Creo que todos estos conceptos que está viendo usted en este alcance conceptual del término de la neortodoxia, vamos a ir viendo algunas cositas conforme transcurra la lección, la presente lección. Sigamos. A ver, veamos algunos de los nombres, como dije al final de la introducción. Bartianismo, también esta teología se conoce como bartianismo. ¿En qué sentido? En honor a su fundador, Karl Barth. Bartianismo, bartianismo. Entonces también se conoce como bartianismo. Se conoce como teología de crisis, ya lo vimos. ¿Por qué se le llama teología de crisis? Dice, debido al énfasis en el juicio de Dios sobre el hombre. Eso es interesante. De hecho, la neortodoxia usa muchos términos que la teología reformada o la teología evangélica usa, pero no necesariamente tienen el mismo contenido o la misma semántica, ¿ya? Cuidado, porque los modelos de estratagemas del error a veces pueden usar los mismos términos, pero no están queriendo decir lo mismo. Y muchos han caído en esas trampitas, ¿ya? Teología de crisis debido al énfasis en el juicio de Dios sobre el hombre. De hecho, la teología de la neortodoxa cree que el hombre no, no cayó en un tiempo histórico en pecado, en este caso Adán, sino que el hombre nace en una condición pecaminosa, una cosa así, ¿ya? O sea, no hubo un tiempo histórico, literal, donde cayó el hombre, sino que el hombre, por el hecho de ser hombre, por el hecho de haber nacido, ya es tan infinito en contraste al Dios infinito. De hecho, la teología de la neortodoxia exalta tanto la soberanía de Dios, así que cuidado con abrazar un concepto de soberanía de Dios pro neortodoxia o un concepto de pecado pro neortodoxia.
hermano, tenemos que tener cuidado no solo en el término que se usa, sino en lo que se quiere decir con el término, ¿ya? El neoliberalismo también se le conoce como neoliberalismo. ¿En qué sentido? Porque enfatiza lo trascendental, cosa que no hace el liberalismo. Este enfatiza la inmanencia, es decir, hermano, el liberalismo teológico enfatizaba la inmanencia de Dios. O sea, Dios se identifica tanto con la creación que al final termina siendo la creación. Y por ende se manifiestan las facultades del alma, racionalismo, la razón, las emociones, etcétera, etcétera, la conciencia. En cambio, la neortodoxia se fue al otro extremo. Dijo, no, 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 en otras palabras. Enfatiza la trascendencia, es decir, Dios está más allá de su creación, pero tan allá, pero tan allá, pero tan allá, que ya no interactúa de manera literal y directa con su creación. ¿Me está entendiendo? O sea, el liberalismo teológico llevado al extremo termina en el panteísmo, es decir, todo es Dios, la creación es Dios. Pero la neortodoxia enfatiza la trascendencia y termina en el deísmo, o sea, Dios ya no interactúa con la creación. Hermano, las estratagemas del error usan conceptos bíblicos y los distorsionan. He ahí el error, he ahí lo peligroso, ¿ya? En la neortodoxia, bueno, debido a su esmero por regresar a los postulados bíblicos de la Reforma Protestante, si es que hubo un deseo de que lo lograron, no lo lograron. Toda esta terminología usted la puede encontrar en la literatura teológica. Se está hablando de lo mismo, solo que está enfocando el movimiento de la neortodoxia de diferentes aspectos, ¿no? O enfatizando ciertas cuestiones. ¿Ya? Punto 2. El doctor Sproul, en su libro Cómo defender su fe, nos dice lo siguiente. Mire, históricamente, los cristianos, o sea, aquí se va a referir al sistema protestante evangélico, históricamente, históricamente los cristianos han afirmado tanto la trascendencia, o sea, el cristiano verdadero también enfatiza en la trascendencia, o la afirmamos. Históricamente los cristianos han afirmado tanto la trascendencia como la inmanencia. Esa es la posición cristiana, hermanos. Mire, mire, el liberalismo teológico enfatiza la inmanencia. Eh, el liberalismo teológico enfatiza la inmanencia. La neortodoxia enfatiza la trascendencia. Pero llevan estas cuestiones al extremo, de tal manera que terminan predicando herejías, escribiendo herejías. En cambio, la posición correcta es la posición del sistema protestante evangélico, que sí cree en la trascendencia de Dios y cree en la inmanencia, pero en su correcto equilibrio bíblico. O sea, Dios está más allá de la creación, claro que sí, está sobre su creación. Es soberano, es poderoso, es trascendente, pero también se identifica con su creación sin ser la creación. Mire, si nosotros negáramos la inmanencia, entonces estaríamos diciendo que no sería posible la revelación, no sería posible una revelación objetiva que venga desde lo trascendental a lo inmanente. Por eso el cristianismo es el justo equilibrio bíblico de que Dios es trascendente e inmanente a la vez. O sea, hay un contacto entre lo trascendente y lo inmanente. ¿Me está siguiendo? Históricamente, dice Sproul, los cristianos han afirmado tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios en relación con su creación. Dicho simplemente, dice Sproul, la trascendencia de Dios se refiere a que Él está por encima y más allá del orden creado, claro, es superior a este en todo, claro que sí. Ahora su inmanencia. Su inmanencia se refiere a sus acciones constantes dentro del orden creado. O sea, Dios acciona en la historia, en el devenir de la historia. Hay gente que niega que Dios accione en la historia literal, hermanos de los hombres. La neortodoxia lo niega. Pero entonces, si Dios no actuó en la historia, esto no sería realmente palabras de Dios. ¿Me está siguiendo? Si es que eso fuera cierto. Pero esto sí es palabras de Dios. Eh, sigamos para allá. Siguiendo en el libro Cómo defender su fe, Sproul escribe,
En los albores del siglo XX nos sitúa nuevamente donde yo ya los situé, pedagógicamente hablando. En los albores del siglo XX, los teólogos europeos reaccionaron en contra del liberalismo acomodaticio. El liberalismo se acomodaba a las tendencias modernas, ¿sí? E intentó, o sea, la neortodoxia, e intentó rivalizar, perdón, intentó revitalizar la trascendencia de Dios. Claro, como la teología liberal no tomaba en cuenta la trascendencia, hacía tan inmanente a Dios que lo humanizaba, ¿ya? En un sentido humanista. Dice. Sproul dice, desafortunadamente, corrigieron el problema dependiendo que Dios, defendiendo que Dios es totalmente otro. O sea, si el liberalismo humanizó a Dios en el sentido incorrecto, el otro se fueron al otro extremo. De tal manera que le llamaron el totalmente otro. O sea, está tan allá, es tan trascendente, es tan alto, está tan allá, que es el totalmente otro. Estas cuestiones suenan bonitas, estas palabras, pero tienen mucho veneno. Pero imagínense que alguien diga, yo creo en el totalmente otro. Wow, suena bonito, pero es veneno. Y muchos que se llaman ortodoxos andan bailando al ritmo de estas cuestiones. Algunos conscientes, otros inconscientes. Déjeme decir que la tradición evangélica está llena de estas cuestiones. Las he visto en los púlpitos, he visto estos conceptos ser predicados en la gente que se considera ortodoxa. Dice, desafortunadamente sobrecorrigieron el problema defendiendo que Dios es totalmente otro. O sea, Dios está tan separado del universo que está desvinculado del orden creado, existiendo por encima y más allá de la naturaleza, a tal límite que su creación jamás podrá tener la esperanza de obtener algún conocimiento de él. ¡Wow! O sea, la neortodoxia exalta tanto y sobreexalta tanto la trascendencia de Dios, lo pone tan allá, que en el fondo las implicancias de eso es que nunca tenemos un conocimiento verdadero u objetivo de Dios. No olvidemos que la Biblia es la revelación objetiva. Se da cuenta cómo contrasta también con el sistema protestante evangélico, es decir, no alcanzó a ser ortodoxo en el sentido bíblico. Se quedó a mitad de camino y por ende es más peligroso porque mezcla cositas. Yo creo que en el momento vamos entendiendo, ¿cierto? Sigamos. El hermano Paul, él nos dice, a diferencia del énfasis liberal en la inmanencia, ¿ya? La teología liberal, Kierkegaard, que es el padre que pone el fundamento, Kierkegaard enfatiza la trascendencia de Dios, en el que era difícil conocer a Dios. Entre paréntesis dice, más adelante Barr también enfatizó la trascendencia de Dios. Es interesante y es necesario comprender, hermano, estas cuestiones para después ver las implicancias de las mismas. Puede ser que alguien no adopte el sistema de la neortodoxia, pero sí alguno de sus elementos está afectando su teología en la práctica. Puede ser que cognitivamente crea lo correcto, pero practica neortodoxia. Cuidado. Tercer punto, nosotros ahí estábamos viendo la teología propia, ¿no? Vimos que la teología propia es una categoría de la teología sistemática, doctrina de Dios. Hay mucho más que decir, pero aquí estamos viendo qué opina la neortodoxia de Dios, ¿ya? Ahora vamos a ver la neortodoxia o la bibliología y la neortodoxia. Todo esto está relacionado con lo que yo ya acabo de decir de la teología propia, ¿ya? Mire, la bibliología es la doctrina de la Biblia, aquí hablamos de la revelación de Dios, etcétera, etcétera. Carvar negó la revelación general. El sistema de la teología protestante evangélica cree en la revelación general, ¿cierto? ¿Qué cosa es la revelación general? Dios se autorreveló a sí mismo en todos los tiempos, en todos los lugares y a todas las personas, a través, obviamente, de la ley que escribió en la conciencia,
a través del orden de la creación y a través de la providencia y el devenir de la historia. Hay una revelación general, claro que sí, hay una revelación general que debe ser leída a la luz de la revelación especial, que es la Biblia, etcétera, etcétera, y Cristo, la palabra encarnada. Pero sigamos. Karl negó la inspiración de la Biblia. Claro, como Dios es el totalmente otro, Dios no se podría revelar a través de la revelación general, po. No es posible que Dios revele conocimiento a través de la revelación general porque es el totalmente otro. Está exaltando la trascendencia, ¿me sigue? Está tan allá que ya no puede venir para acá. Carvar negó la inspiración, obvio, porque si Carvar afirmara la inspiración, la conclusión lógica sería que Dios sí ha hablado, la Biblia. Por ende, en su sistema equivocado, lógicamente niega la inspiración de la Biblia, niega la inspiración plenaria, verbal y autógrafa. O sea, toda la Biblia plenaria es inspirada, cada palabra es inspirada en inspiración verbal y el autógrafo en los escritos originales. La Biblia es un, mire, este es como el meollo, el, el meollo de la cuestión. Por ende, usted tiene que entender, en lo que está entre paréntesis dice, la Biblia es un testigo falible de la revelación, no la revelación de Dios. O sea, Carvar tomó, entre comillas, muy en serio la Biblia, pero no la tomó en serio en el fondo, porque solamente la categorizó como un testigo de la revelación. Es decir, la Biblia habla de la revelación, pero no es la revelación. En otras palabras, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Ella escribió muchos libros, Carvajal. Eso es interesante. Mire, mire, cuidado con los predicadores que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Cuando alguien te diga, la Biblia contiene la palabra de Dios, está predicando neortodoxia. Te está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, te está diciendo que la contiene. Es como, es como que hay un río que fluye por dentro de la Biblia, pero la Biblia, la palabra, no es en sí la palabra de Dios. En este sentido, ¿se acuerda de cuando hablamos del sistema teológico católico? Habían dos fuentes de revelación, la tradición y la Biblia. En este caso, eh, la Biblia no es la revelación, pero la revelación viaja por la Biblia y se manifiesta cuando hay una situación de crisis, cuando hay una situación existencial en el hombre que la lee. Vamos a ir entendiendo más allá esto. La revelación ocurre cuando el hombre la recibe. Mire, la revelación ocurre cuando el hombre la recibe. ¿Lectura o predicación? Vaya viendo las implicancias de nuestras realidades de culto. Puede ser que la neortodoxia está más metida en nuestros cultos de lo que creemos. La revelación ocurre cuando el hombre la recibe. ¿Se acuerda de que en nuestra cultura chilena, al menos en nuestros cultos, se llega hasta, entre comillas, menospreciar el logo, la palabra escrita, y se propone una categoría de rema? Es cuando estás sentado en el culto y estás escuchando la Biblia, el logos, como le llaman ellos, y de hecho la Biblia es el logo, pero de repente sucede algo y, como que algo le llegó y se te recibí una palabra rema, o sea, una experiencia, un momento, un acto extraordinario. ¿Aló? La revelación ocurre cuando el hombre la recibe. Lectura o predicación, o sea, leyendo la Biblia o escuchando una predicación. Ahora, lo correcto, hermano, es que el logo y el rema son lo mismo. El logo y el rema es la palabra de Dios. Así que no humille el logo haciéndose espiritual usando el rema, como que es algo que Dios me habló a mí en un momento específico. ¿Se acuerda esa lógica? Es que el rema es una palabra específica para un momento específico, para una persona específica. Eso, amigo, es neortodoxia, porque usted está desmereciendo la palabra de Dios. La palabra siempre es palabra de Dios.
usted le pique una pulga o no le pique una pulga. La Biblia siempre es palabra de Dios. Usted la obedezca o la desobedezca. La Biblia siempre es la palabra de Dios. La Biblia siempre es rema. La Biblia siempre es logos. Así que no se haga el ungido con sus supuestas palabras remas. La revelación ocurre cuando el hombre la recibe, lectura o predicación. Mire, Cristo es la verdadera revelación de Dios. Mire lo que dice la neortodoxia. Cristo es la verdadera revelación de Dios. Eso suena como, wow, qué bacán, qué espiritual. Cristo es la verdadera revelación de Dios. Y toda la humanidad es elegida en Cristo. Pues Cristo es el elegido del Padre. Wow, aquí ya nos metemos con algo de soteriología, pero yo prefiero que entendamos primero esta cuestión en relación a la bibliología y en relación a la teología propia. En realidad, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué opina la neortodoxia con todas las categorías de la teología sistemática? ¿Qué opina de Cristo? ¿Qué opina del Espíritu Santo? ¿Qué opina de la Biblia? ¿Qué opina de la inspiración? ¿Qué opina de la iluminación? ¿Qué opina de la revelación? Etcétera. Quizás muchos sean más neortodoxos de lo que piensan. Quizás algunos no son ortodoxos, solo usan el término de, de copiones, quizás, pero en la práctica son neortodoxos. ¿Cristo es la verdadera revelación de Dios? ¿Cristo es la revelación de Dios? Claro que sí, nadie niega eso. Pero ¿qué es lo que qué es lo que quiere provocar el estratagema de la neortodoxia? Dice, y toda la humanidad es elegida en Cristo. Es decir, Cristo es el elegido. Pues Cristo es el elegido del Padre. O sea, no creen en la elección individual. Cuando hablamos de soteriología, existe la elección condicional, la elección incondicional y la elección corporativa, que llaman mucho. Es decir, Dios eligió a Cristo. Claro que Cristo es el elegido del Padre, pero hay que saber entender en qué sentido. Por eso Carvar fue acusado como universalista. He visto muchos que creen en la elección corporativa, otros que creen en la elección condicional. Ambas están equivocadas. Lo correcto es la elección individual. Claro que somos elegidos en Cristo, nadie niega eso, pero eso no niega la elección individual, ¿ya? Y podríamos conversar más al final. Mire lo que dice nuevamente Paul Endice, aunque con respecto a la neortodoxia, aunque regresó al estudio de la Biblia, no la igualaba como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la palabra de Dios para la neortodoxia? Cristo es la verdadera revelación, decía. Aunque regresó al estudio de la Biblia, no la igualaba como la palabra de Dios. ¿Ha visto usted esa gente de repente que dice, no, es que yo lo único que me interesa es un encuentro con Jesucristo? Y no estudian nunca la Biblia, hay un menosprecio a la palabra escrita. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto que Cristo es fundamental, es nuestro Señor, le adoramos, es nuestro Rey. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uso la excusa de Cristo, pero para menospreciar su palabra? Estoy adorando a un Cristo, pero no al Cristo bíblico. Estoy adorando a un Cristo que diseñé en mi imaginación. No nos olvidemos que hay falsos Cristos, hay falsos evangelios y hay falsos espíritus, entre comillas, santos. Aunque regresó al estudio de la Biblia, no la igualaba como la palabra de Dios. Rechazó la infalibilidad de la palabra escrita y llamó al concepto el papa de papel. Es decir, ellos nos dicen en terminología actual que nosotros somos bibliólatras, que adoramos a la Biblia en vez de a Dios. Oh, que suena piadoso eso, ¿ah? O sea, me refiero yo a una crítica que parece que fuera verdad. Interesante. Rechazó la infalibilidad de la palabra escrita y llamó al concepto el papa de papel. Es decir, los neortodoxos dicen, a ver, los católicos adoran al papa y los evangélicos
adoran a su papa de papel. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros adoramos a Dios, dice. Nosotros tenemos un encuentro con el Dios real. Y muchos neófitos van detrás de estas corrientes porque son seductoras. Para él, la Biblia no era la palabra objetiva de Dios. ¿Cómo va a ser la palabra objetiva de Dios para Carvalho si cree que Dios está tan allá, está tan allá, está tan allá, que nunca vino para acá? ¿Me sigue? O sea, no, la Biblia no puede ser la palabra de Dios bajo su lógica. Para él la Biblia no era la palabra objetiva de Dios, sino un testimonio de la palabra de Dios. Esto, esto suena como súper espiritual, hermano, porque ellos, su lógica de ello es que cuando Dios se reveló a los escritores bíblicos en un acto de revelación, dice que ese fue la revelación, el acto en el cual Dios habló a los hombres. Pero después esa experiencia que el hombre tuvo, la puso por escrito, pero de manera falible. De ahí que la palabra escrita solamente es un testimonio del acontecimiento de la revelación. Eso, wow, dice. Ahora, ¿hubo un acontecimiento de la revelación en los escritores bíblicos? Claro que sí. Pero esa revelación quedó fielmente registrada por la inspiración en la escritura, de tal manera que la palabra de Dios es la palabra infalible, es la revelación misma. Dios sopló el escrito. Dios no solamente inspiró al escritor cuando habló la palabra, sino que también sopló el escrito. De tal manera que el producto de los escritores bíblicos es inspirado. ¿Ya? Los autores bíblicos tan solo miren, dice, según ellos, los autores bíblicos tan solo relataron sus experiencias relativas a la revelación divina. Cuando una persona lee sus relatos, esto es importante, cuando una persona lee sus relatos, es decir, la Biblia, ¿cierto? Cuando una persona lee su relato, ella también puede experimentar la revelación de Dios. En ese momento, las escrituras se transforman en la palabra de Dios para esa persona. A ver, entendamos. La palabra de Dios, la palabra escrita, no es la palabra de Dios, sino que, según Carvalho, sino que la palabra contiene la palabra de Dios y cuando uno la lee o la estudia o escucha una predicación, en un acto existencial, en un toque, en un encuentro, en ese momento, en el llamado rema. ¿Me está siguiendo? En ese momento, la Biblia, la palabra de Dios fluye a través de la Biblia y toca al hombre. Y no es que el hombre toque a Dios, sino que es Dios que toca al hombre. Es como, y ese toque no se da en una historia literal, no se da en una situación histórica, sino que es como que Dios detiene el pasado, detiene el futuro, detiene el presente y la eternidad, sin meterse en la historia, toca al hombre. ¿Estás siguiendo? Wow. Por eso que Karl Barth realizó una nueva doctrina de la palabra de Dios. De ahí, de ahí el menosprecio de aquellos que exponen el texto, que predican la predicación expositiva. Es como que este no tiene unción. Porque todos los demás, lo sepan o no, están buscando un encuentro, como que la palabra no es suficiente, están tratando de que se convierta la palabra de Dios en algo místico en ese momento. ¿Se dan cuenta que esta lógica de la neortodoxia está más metida? De hecho, el predicador a veces el predicador, yo no tengo nada en contra de predicar con pasión, que quede claro, pero otra cosa es creer que esa cosita, cuando el predicador le mete color, como que va a provocar el momento existencial, es una lógica equivocada. Es como que este sí que tiene unción. Hermanos, la neortodoxia confundió la revelación con la iluminación. Yo no estoy negando Yo no estoy negando que cuando uno escucha la palabra de Dios o estudia la palabra de Dios, no tenga una experiencia, pero eso se llama iluminación. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, te hizo entender
algo que no habías entendido y eso te trajo el gozo de la salvación y Dios te bendijo y eso es glorioso, ya eso dile amén, no hay problema. Pero pensar que eso es revelación, no, pues si la revelación ya está dada, no hay nueva revelación. Lo que sí hay iluminación y eso es glorioso. ¿Está siguiendo? O sea, digamos, mire, acá Cristo, la palabra de palabra, esa es como la idea de la neortodoxia, es como que Cristo es la palabra de palabra. O sea, en otras palabras, es como que Dios es tan trascendente que Dios no podría entrar en la historia literal del hombre, sino que Dios se manifiesta en Cristo. Es como que Cristo es la puerta entre lo trascendente y lo inmanente. Entonces, como que Dios ahí mete su dedito y hace un toque al hombre. Pero ese toque no es una experiencia histórica del hombre, sino que es una experiencia existencial. Es como que el tiempo se detiene y al otro le da la chiribiorca. Mire, la palabra escrita, Biblia, la palabra predicada, predicadores. ¿Por qué será que los predicadores se ponen tan místicos? ¿No estarán siendo afectados por ciertas presuposiciones de la neortodoxia? Es como, es como que la palabra que es Cristo para la neortodoxia viaja a través de la Biblia y a través de la predicación. O sea, el que escucha la predicación o lee la Biblia o estudia la Biblia puede encontrarse con Cristo en un encuentro existencial con Cristo. ¿Se acuerda de esto, estas cuestiones de los encuentros? G12, retiros espirituales sospechosos, que dejen los celulares acá para que nadie los interrumpa, que dejen los relojes, eso está pasando, para que nada contamine su mente y usted es totalmente entregado en un momento, en un encuentro con la divinidad. Y después salen todos místicos de estos encuentros. Si andan caminando en las nubes. Lo malo es que le dura hasta la esquina, ¿no? Porque después parece que se va la cosa. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, aquí voy a poner algo que yo también caí en el pasado, y yo creo que muchos hemos caído, pero estamos para aprender. Y a veces uno cae no de mala fe, ¿eh? Que quede claro, lo hace de buena fe. En el mundo pentecostal y en nuestras prácticas chilenas, no sé si será así en otro lado, en diferentes partes, en nuestro diario vivir, en nuestras predicaciones, donde sea, se, se, se recuerda que muchos andan entregando palabras remas, ¿o no? Es como que es como un azar, como que ahora, valga la aclaración, nada en contra de los pancitos de vida si que se usan correctamente, ¿eh? Si usted quiere usarlos para memorizar, bien, no hay problema. El punto es el uso incorrecto de los mismos. Es cuando, a ver, tengo una palabra rema para ti, mi hermana, pa, y va tu pancito de vida. Entonces la hermana que me dice, ¡oh, justo me llegó! Es un rema, es un tacto, un encuentro personal ahí, como que humilló al lobo, pues necesitaba el rem. Pero el otro va en el auto, ¡ah! ¡Ay, me llegó, me llegó! La Biblia siempre llega. ¿Me está entendiendo? Eso es hacer un uso brujo de la Biblia, es hacer un uso mágico de la Biblia, es hacer un uso circense de la Biblia. ¿Está siguiendo? Claro que tú le puedes dar un versículo a la Biblia a un hermano, pero interprétaselo, expóneselo.
Ahora, ojo, yo no estoy negando con esto que de repente alguien haya sacado un pancito de vida y que Dios justamente lo iluminó en el entendimiento de ese versículo. Dios es soberano y puede hacerlo. Yo no estoy negando eso. Pero otra cosa es tener una práctica de que toma tu rema, toma tu rema, toma tu rema, toma tu rema. Es como pancito de vida a la chuña. ¿Estás siguiendo? Y a veces se usan estas prácticas para no estudiar realmente de manera seria el texto. Entonces, es como sería como una aplicación de la exposición del día de hoy. Ya estamos dentro de lo... Conclusión, hemos visto esto. ¿Qué es el sistema de la neortodoxia? Hemos visto el concepto de la neortodoxia, hemos visto la neortodoxia y la teología propia, es decir, qué concepto tiene la neortodoxia de la teología propia. Dios es el totalmente otro, exalta la trascendencia a extremos heréticos, la neortodoxia y la bibliología. La Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia eh, contiene la palabra de Dios, conceptos que parecen buenos pero son equivocados. Ahora, hermano, yo creo que el predicador sí debe predicar con pasión, pero que esa pasión no estorbe la exposición. Un predicador sí debe exponer el texto, pero no use la excusa de exponer el texto para permanecer como un pingüino, porque la exposición del texto sí debe afectarte existencialmente en el sentido correcto, en el sentido de que estás predicando la palabra de Dios, hombre, no puedes quedar inerte. Pero otra cosa es muy distinta, es ponerle de nuestra cosecha y tratar de convertir la cosa en un rema mal comprendido. Así que termino diciéndote lo siguiente. Yo hoy te voy a entregar un rema. Lee tu Biblia y practícala. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia y practícala. ¿Te gustó el rema o no? Debería gustarte, porque es la palabra de Dios. Así que para aquellos que escuchen esta lección, estamos dando término a este curso. Eh, gracias por escuchar todos aquellos que se dieron el tiempo de escuchar las lecciones y aquellos que no han podido, las lecciones están alojadas en mi canal de YouTube, Freddy Angulo. Suscríbase a mi canal, estoy subiendo material, suscríbase a mi canal. Le pido que promueva el canal para que estas lecciones lleguen a más personas. Mi único propósito es que la iglesia sea edificada, ¿ya? Y que vivamos a la luz de la palabra de Dios. Así que damos término a, a esta lección, esta última lección del curso, y podemos salir ya del aire, hermano Rodrigo. Me avisa cuando estemos fuera.